Entonces, por ese lado, digamos que quedo tranquilo. ¿Listo? Sin embargo, pues yo estuve trabajando en ese contenido programático y pues obviamente tengo que compartirlo con ustedes. Voy a buscarlo aquí para poderlo compartir. Voy a abrir un momentico aquí el internet, la página de nuestro programa y se los comparto. ¿Qué clase acabaron de tener? Sensación y percepción. Ah, bueno, súper. Sensación y percepción. Profe, ¿su merced qué ha sabido de las clases presenciales? Bueno, de las clases presenciales les puedo decir que yo personalmente tuve que trabajar en el protocolo de bioseguridad que tenemos que presentar ante la alcaldía. Digamos que yo, por ser el médico de la universidad, tuve que firmar los protocolos. Y al firmar esos protocolos, se enviaron a la alcaldía mayor y fueron aprobados. Eso digamos que es un avance importante, haber aprobado los protocolos, ¿cierto? Ya, aquí estoy. Ahora estamos en espera de que nos organicen unas visitas, porque ellos vienen a verificar que lo que nosotros plasmamos en el protocolo realmente se cumpla y que sea como dijimos, o sea, que existe un distanciamiento, que, que existen unos sitios específicos para desinfección, que tengamos tantos baños con tantos lavamanos, que en las aulas de clase los espacios entre estudiante y estudiante sean adecuados, los laboratorios y demás cosas. Pero pues digamos que vamos bien. Eh, Esperemos que no se les ocurra. Yo no creo, yo realmente creo que ya la alcaldía y el resto del gobierno, yo creo que ya se cansaron como de tratar de retener a las personas y pues se dieron cuenta que hay algunos sectores que ya no dan más y que definitivamente uno tiene que entender todo eso. Entonces, pues ahorita ya, como dicen por ahí los memes, ya se terminó la cuarentena obligatoria y ahora, pues sálvese quien pueda. Entonces, nada, asumir nuestra nueva realidad y es importante, pues que lo hagamos con responsabilidad, muchachos. No nos podemos nosotros poner a llevar estudiantes a la universidad, sobre todo nosotros que somos más de 60, a un aula de clase. Sí, pero pues seguramente pues podemos manejarlo por grupos. Entonces yo creo que sí se va a poder y se va a poder muy pronto. Seguramente en octubre ya estaremos viéndonos. Ya vamos a cambiar parte de la virtualidad o la vamos a hacer conjunta, unas virtuales, otras presenciales, pero sí es importante salir de la virtualidad también en algún momento. ¿Listo? Bueno, ¿cómo les ha ido a ustedes con este tema? ¿Hay alguna persona que ha tenido un problema así importante relacionado con el COVID? ¿O todos han estado bien, afortunadamente? Pues en mi casa sí hubo un caso en el que sí tocó un familiar que estuvo en UCI casi un mes, hace 8 días salió del hospital y pues ahorita estamos en el proceso en que vuelva a caminar, en que pueda hablar bien, porque sí quedaron varias secuelas. Bien. Eso es muy complicado, profe. Mi familia también. Ya fallecieron 3 personas y son 3 jóvenes de mi edad que son de entre los 24 y los 28 años, que no tenían ningún antecedente, que no tenían nada.
A mí me dio, a mi familia nos dio, y eso queda como secuelas, porque ya me hicieron otra vez la prueba, yo me la mandé a hacer por particular porque el Estado ya no hace una segunda prueba, o sea, la EPS no hace una segunda prueba, y ya me salió negativo, pero sigo con los dolores de cabeza, el mareo, la respiración no es igual, estoy utilizando inhaladores y eso ya hace más de un mes, entonces eso es muy, muy, muy complicado. Lo único bueno y positivo de todo esto es que a pesar que toda mi familia lo tuvo, mi hijo no lo adquirió. Estando con nosotros todo el tiempo, teniendo contacto, no lo adquirió. Fue lo único positivo que pues nos ha sucedido, pero eso es muy complicado, porque mis primos que fallecieron son jóvenes, no tenían ni siquiera el vicio del cigarrillo, que dice uno, bueno, pues se la pasaban fumando y de pronto los pulmones, no, nada, eso es muy complicado. Sí, realmente no tiene mucho sentido y sobre todo cuando tú me dices que son tres personas en un mismo grupo familiar y que todas esas personas tienen esas características de ser jóvenes, no creería uno que realmente eso sea como lo que espera suceda. O sea, no cuadra por ningún lado. En el caso de Leslie, que veo que está eh, comentando por el chat que también le sucedió con su abuelo. Eh, hay algo muy importante y es que realmente ustedes tienen que fijarse en el caso de Leslie cuando el certificado del médico les dice que es una muerte por COVID y la Secretaría de Salud dice que la prueba salió negativa, pues ahí hay una falta eh, en el proceso y eso sí amerita ser sancionado, ¿sí? Entonces, hay que estar pendientes de eso. No te estoy incitando a que pongas un denuncio, pero sí te estoy orientando en que si un médico afirma en un certificado de defunción que la causa de la muerte es una y resulta que después se comprueba que no es esa, pues tienen que modificar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque aíslan a una persona, no la dejan ver, le niegan a la familia la posibilidad de darle un adiós a su manera, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también se pueden manejar desde el punto de vista legal. Eh, Es que sí pasa mucho, porque la persona que yo le digo que salió positivo en COVID, que estuvo en UCI y todo, a ella Ujú. el lunes le hicieron la prueba por la Secretaría de Salud y salió negativo. Y el martes que se la llevaron para el hospital y ese día también le hicieron la prueba en el hospital, ya salió positivo. Decían que era que el lunes el virus estaba en las vías respiratorias altas y que el martes ya pues ya aparecía el virus en las bajas. Sí, Pero entonces uno queda, ¿quién le hace realmente caso? ni siquiera las pruebas son pues confiables al 100%. Bueno, bien. Eh, voy a compartir con ustedes este nuevo contenido programático que vamos a manejar. No nos podemos limitar, muchachos, no nos podemos limitar a los temas relacionados con neuro. Yo creo que ustedes quedaron un poquito saturados de neuro. Sin embargo, y ahorita estás viendo sensación y percepción, que tiene que ver con todos esos receptores que tenemos nosotros en el cuerpo para recibir toda la información del ambiente y procesarla en el cerebro, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues nos vamos a dedicar en nuestro contenido programático a hablar de lo relacionado con morfofisiología como tal. ¿Listo? Bien. Vamos a habilitar aquí. Entonces, uy, ¿qué pasó aquí? Windows Close, se cerró la ventana de Windows. Bueno,
Bueno, en la primera parte, pues digamos que tanto como presentarnos, no, porque ya nos conocemos, ¿cierto? Eh, Vamos a hacer la presentación de nuestro contenido. Para mañana les voy a incluir un video en la plataforma que se llama Viaje al interior del cuerpo humano. No sé si ustedes ya lo revisaron, si han tenido la oportunidad de verlo en alguna otra clase. ¿No? No, señor. No, Ok. señor. Ok. Este viaje al interior del cuerpo humano es una herramienta audiovisual que tiene una duración como de 1 hora y 40 minutos. ¿Sí? Digamos que es un contenido bien completo relacionado con eso, con hacer ese viaje desde el nacimiento hasta la muerte, que es lo que ocurre mm, a, a nivel de la anatomía humana. Y me parece muy importante que podamos hacer esa revisión, pues para empezar hablando del cuerpo humano. Entonces, esa hora 40 minutos que tenemos para ese video, se la vamos a dedicar mañana durante la clase. Mañana viernes, que estamos todos relajados y descansados, vamos a hacer ese video con el grupo. ¿Les parece? Bien. A partir de ahí, volvemos nuevamente a hablar de morfofisiología. ¿Sí? Nosotros ya vimos procesos psicobiológicos, de laboratorio, creo, ¿cierto? Sí, señor. Psicobiología. Y hemos visto procesos psicobiológicos básicos, ahora están en sensación, percepción. Y vamos a complementar esos temas con la parte de morfofisiología. ¿Por qué es importante complementar esto? Nosotros ya vimos aparato digestivo, vimos urinario, lo expusimos acá, ¿sí? Cada uno de ustedes hicieron sus respectivos grupos y hicieron unos excelentes trabajos, unos mejores que otros, pero pues por lo menos todos participaron. Ahora vamos a hablar de la parte fisiológica como tal eh, que involucra al cerebro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa realmente con todo el proceso de cada uno de estos sistemas que vamos a ver? ¿Sí? ¿Por qué es importante que sepamos esto? Ustedes como profesionales en psicología, pues hacen parte de los profesionales de la salud, sobre todo. ¿Sí? Y ustedes deben tener el conocimiento de qué es lo que sucede en un cuerpo humano, no todo relacionado con cuerpo-mente, no todo relacionado con conocimiento, no todo relacionado con emociones, no todo relacionado con cómo es la forma de actuar de un ser humano, sino también con algunas cosas o alteraciones que tienen que ver con este tipo de condiciones médicas. Por ejemplo, si en el ámbito del sistema digestivo yo tengo una persona que está en un tratamiento por una bulimia o por una anorexia, ¿cierto? ¿Cómo involucro yo al psicólogo? ¿Cómo involucro yo al psicólogo para que ese manejo de esa anorexia sea interdisciplinario? Entonces, que lo maneje el nutricionista, que lo maneje el internista, que lo maneje el gastroenterólogo, pero que también entre el psicólogo a tomar parte y cartas en el asunto. ¿Listo? Entonces, no nos vamos a limitar a cómo funciona nuestro cuerpo, sino vamos a meter parte de patología, las enfermedades propias del sistema digestivo. Y si hacemos referencia a las enfermedades relacionadas con la parte psicológica, pues muchísimo mejor. Entonces, en esta morfofisiología del sistema digestivo, vamos a hablar de eso, de la anorexia y de la bulimia. ¿Listo? Bulimia y anorexia. Bien. Obviamente vamos a hablar de las demás patologías más comunes, pero esto desde el punto de vista del manejo psicológico. Bien, en el caso del sistema urinario,
También vamos a hablar de las principales enfermedades. Entonces ya no nos vamos a limitar a cómo es que funciona el riñón, cómo se produce la orina, que ya lo vimos, cómo es que se elimina, sino cuáles son las patologías más importantes y cuáles tienen que ver con la parte psicológica, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hablar de la eneuresis, por ejemplo, ¿sí? Esos chicos que ya tienen ciertas edades durante su infancia y que se orinan en la cama de noche, ¿sí? Que hacen ese tipo de situaciones. ¿Cuál es la realidad fisiológica? ¿Cuál es la realidad fisiológica y cuál es la realidad psicológica? Bien. Vamos a hablar del sistema cardiovascular, de las enfermedades cardiovasculares. Vamos aquí a ir anotando. ¿Ustedes todavía están trabajando en los mismos grupos? ¿Han modificado los grupos de trabajo? ¿O siguen trabajando igual? Pues con los últimos profesores solo habíamos trabajado individualmente, no hemos trabajado con grupos otra vez. Ah, bueno, ok, súper. ¿Y quién es el monitor del curso? ¿Aún es Lady Valeriano o han modificado eso? Pues, profe, la verdad, en cada materia, digamos, que ha habido, en cada materia, cada monitor. Ujú. Bien. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y que no es Lady? ¿Quién es? Bueno, no sé, no logro identificarlo acá. Bueno, entonces, como les venía diciendo, la idea de este curso no es volver a repetir el tema como tal de la anatomía y del funcionamiento de cada uno de estos sistemas, sino vamos a adicionar a hacer la parte de patología. Vamos a meterle las enfermedades que tienen que ver con ese sistema específicamente. Entonces, ya hablamos del sistema digestivo, vamos a abarcar todas las enfermedades digestivas, pero vamos a hacer un poco de referencia en esto. Cómo se maneja la anorexia, cómo se maneja la bulimia, cuáles son esas terapias a las cuales podemos nosotros acceder, esos problemas de neuresis, esos problemas de incontinencia. Sí, ustedes saben que hay personas que por el paso de los años van a tener incontinencias urinarias, ¿sí? ¿Cómo se maneja esa parte psicológica? ¿Cómo se hace esa aceptación de esos cambios propios del cuerpo? ¿Sí? De ese tipo de patologías. En el sistema cardiovascular. ¿Sí? El sistema cardiovascular implica muchísimas cosas. Implica las enfermedades por varices, ¿sí? Eso afecta el autoestima y los problemas cardíacos como tal. ¿Sí? Algún tipo o algunos tipos de dolores que uno puede relacionar con dolores cardíacos y que se llaman costocondritis. ¿Qué significa eso? ¿Listo? Bueno. Para esta ocasión, igual que las anteriores, pues ustedes necesitan tener algún tipo de participación, generar una nota diferente a las evaluaciones, obviamente. Nosotros ya hemos visto o ya sabemos cómo es la forma de evaluar. Yo les dije que íbamos a tener sus respectivos parciales. Vamos a tener 3 notas evaluadas en parcial en la plataforma, ¿sí? Que se califican como calificamos las anteriores, 30, 30 y 40%. Y la exposición o presentación que podamos hacer nosotros, pues ya saben que se sube a la nota más baja que hayan tenido. Esa es como la herramienta para que ustedes puedan pasar el curso, ninguno se va a quedar,
pero pues la idea es que tengamos realmente el conocimiento, que se nos quede algo del curso, que esto no sea solamente pues por participar en la clase. Yo veo que aún persisten la mayoría con sus cámaras cerradas. Hay algunos que afortunadamente tienen la cámara abierta, como Juliana, por ejemplo, Natalia, y pues yo les agradezco que permanezcan con la cámara abierta en la medida de lo posible, ¿no? Uno entiende que hay problemas de internet en algunos casos, pero pues es mucho mejor sentir que uno no está como solo en estas clases. Entonces les agradezco. Bueno, no sé si vamos a organizar de una vez entonces cómo van a quedar esas presentaciones para que sepamos quiénes vamos a trabajar. Si ustedes quieren trabajar como venían trabajando los mismos grupos, yo no tengo problema. Y si quieren, pues yo los organizo. Se los dejo a libre albedrío. ¿Qué les parece? Quizás los mismos, profe. Sí, es más fácil para no complicarnos el tema. Entonces, fíjense entonces lo que les estoy diciendo en relación a que vamos a orientar estas clases hacia las enfermedades más comunes de estos sistemas. Entonces ya no van a necesitar que me hablen de que la anatomía, de que el aparato digestivo tiene la ingestión, absorción, digestión y excreción, que eso ya lo vimos, sino vamos a hablar de qué es un síndrome de colon irritable, qué es una gastritis, qué es una dispepsia, qué es un cáncer de colon, qué es un cáncer gástrico. Ese tipo de cosas es las que yo necesito que tengamos en esta clase. Ya vimos lo normal, ahora vamos a hablar de las alteraciones. ¿Y a qué medida podemos involucrar la parte psicológica en los tratamientos interdisciplinarios de este tipo de cosas? ¿Listo? Entonces, bueno, ¿algún voluntario para empezar con la parte del sistema digestivo, que sería el próximo lunes? ¿Algún grupo? Nosotros, profe, blanco y negro, sí. Blanco y negro. Aquí el que primero se arrodilla, primero le confiesa, como dice. Blanco y negro para sistema digestivo. El verde de segundo, profe. Listo. El verde. Naranja tercero. El verde es... Verde segundo, me dijeron. Señor. Señor. Tercero. Naranja tercero, profe. Naranja. Naranja, listo. Cuarto azul oscuro, profe. Azul oscuro. Listo, hasta ahí. Vendríamos con lunes, martes, miércoles, jueves. Y el viernes tendríamos el primer parcial. Listo. Ush, ¿cómo así? No, bien, apenas, normal. Entonces, a ver qué pasa con esto. Sí, entonces, vamos a colocarlo aquí. Blanco y negro dijimos. Digestivo. Digestivo, profe. Blanco y negro digestivo. El verde, lo que tiene que ver con urinario. Sí. Cardiovascular, entonces vamos a dejar naranja. Y por último, azul oscuro para respiratorio. Azul oscuro. Entonces, ¿cuál es la idea? Fucsia, profe. Sí, no, ya continuamos. Es que hasta aquí van a ser los temas de la primera evaluación. ¿Sí? Ya organizamos el resto del tema. Entonces, importante, ya van a tomar nota ustedes. El sistema digestivo lo maneja blanco y negro, el urinario el verde, cardiovascular naranja y respiratorio azul oscuro. Lo que yo necesito entonces que quede claro es que
claro, pueden hacer la introducción de cómo es que funciona el aparato digestivo normal y todo lo demás. Pero vamos a hacer énfasis en el tema relacionado con las enfermedades. Enfermedades de cada uno de estos sistemas. ¿Listo? Profesor, ¿cuántos integrantes pueden ser por grupo? ¿Ustedes finalmente cuántos terminan siendo? Aquí tengo 69 participantes hoy en clase, no sé si son más o menos. En el grupo verde somos 13 integrantes. Oh, por Dios. Sí, es que somos muchos. Quiero decir, los mejores somos muchos, profesor. Sí. Ay, Ah, que bueno. sí. Ay, Sí, Alejandro. señor. Quieto, quieto. Bueno, bien. Que se demora el solo. Green Gamers. Bueno, pues divídanse el tema. El primer grupo va a hablar de todo lo que tiene que ver con la anatomía y la fisiología del sistema urinario, y el segundo grupo va a hablar de las enfermedades del sistema urinario, ¿sí? Cómo se involucra la psicología en el manejo de la eneuresis, por ejemplo, ¿sí? Entonces dividan ese tema. ¿Listo? Sí, ¿Queda claro hasta ahí? Ya tomaron nota de sus respectivos grupos y presentaciones hasta acá. Bueno, entonces, Para el martes, ¿no, profe? a partir del lunes, porque mañana vamos a hacer el viaje al interior del cuerpo humano, que como les digo es una presentación audiovisual que tengo para hacer. ¿Listo? El lunes, martes, miércoles y jueves tenemos esas presentaciones en ese orden, así como están acá en la pantalla. Y el viernes tenemos entonces el parcial número 1. Hasta aquí queda claro, ¿cierto? ¿El viernes, profe? El viernes, sí. Vale. El viernes. El grupo verde dijimos que era urinario, ¿no? Bueno, un segundito que a la administración se le dio por brillarme el piso de la entrada. Bueno, Le están preparando el jugo, profe. Eso es una licuadora. no, eso es una brilladora industrial para la torre del edificio. Bueno, ya bajó un poquito. Bueno, bien. Continuemos. Entonces, hasta acá, ya el próximo viernes tenemos entonces el parcial número 1 y empezamos ya el siguiente lunes con los siguientes grupos. Vamos a ver. ¿Puede seguir el rojo, profe, para el lunes 7 de septiembre? Claro que sí. Entonces, el grupo rojo va a ser el encargado del sistema osteomuscular y enfermedades osteomusculares. Listo. ¿Cuál es la importancia de Listo, esto profe, gracias. de enfermedades? Recuerden que dentro de nuestra sociedad, una de las principales consultas médicas son las enfermedades osteomusculares y articulares. La artritis reumatoidea, la osteoartrosis, las enfermedades degenerativas, las personas que necesitan reemplazos de cadera, que ya no pueden caminar, el dolor de las manos, todo esto es importante. Y tenemos que enfocarlo a que nos expliquemos bien cuáles son esas enfermedades osteomusculares más comunes y cómo va a ser ese manejo que vamos a tener nosotros. ¿Listo? Y qué tiene o cómo se puede involucrar una terapia desde el punto de vista psicológico. Bien, vamos con la sesión número 9, sistema nervioso, lo que a ustedes les encanta. El morado, profe. El morado. Eso vendría a ser el martes, ¿cierto?
Creo que para este Sí, sí, no curso estoy mal, profe. sí, porque para este curso creo que ya no hay festivos. Bueno, bien. Morado, entonces vamos a hablar del sistema nervioso. En este, pues, cuando hablamos de enfermedades del sistema nervioso, pues ahí sí vamos a tener mucho tema de dónde cortar, ¿sí? Tenemos enfermedades degenerativas, donde se involucra mucho la psicología, enfermedades como la esclerosis múltiple, enfermedades como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, el Guillain-Barré y una cantidad de enfermedades que están relacionadas con el sistema nervioso. Que, bueno, entonces va a ser por el grupo morado. No solamente vamos a hablar de anatomía y fisiología, sino de enfermedades. Para el siguiente día vamos a continuar con el sistema nervioso y vamos a hablar de los sentidos como tal. ¿Listo? ¿Qué grupo me falta? Grupo fucsia, profe. Fucsia. Sí, señor. Listo. El grupo fucsia. Profe, una pregunta. Dime. En el tema de la sesión 8, ¿cuáles serían las enfermedades bases, o sea, las más importantes que se podrían investigar? Mira, hay una condición médica relacionada con el estrés, ¿sí? Que se llaman las fibromialgias. ¿Has escuchado hablar de las fibromialgias? Fibromialgias. Que son los dolores musculares por estrés, ¿sí? Aparte de las fibromialgias están todas las artritis y artrosis, ¿sí? Hay artritis juvenil, artritis reumatoidea, artrosis, osteoartrosis. Todas esas son enfermedades de nuestro sistema osteomuscular. Entonces, estas dos, por ejemplo, son de las más frecuentes y que podemos o van a tener mucha información de la cual aprovechar. ¿Listo? En el caso del sistema... Muchas gracias. Vale, con gusto. En el caso del sistema nervioso, prácticamente esta semana se la vamos a dedicar toda al sistema nervioso. Entonces, ya el grupo morado se fue por el lado va a hablar exactamente de las patologías propias del cerebro. ¿Listo? Enfermedades cerebrales como tal. Espérame un segundito, me está escribiendo su decano, Fucsia. Bueno, vamos con el grupo Fucsia. Así es que Fucsia, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Bien. El grupo Fucsia entonces va a tener otra vez, va a tener nuevamente sistema nervioso, pero vamos a hablar de la vista solamente. La visión es uno de los órganos más importantes. Perdón, estamos hablando de... No, aquí ya me confundí. Esperen un segundito, vamos a volver esto. Mentiras. El morado del cerebro, el fucsia de los sentidos, ¿cierto? Los sentidos como tal, pues vamos a hablar de la mayoría de los órganos de los sentidos. Aquí el tema de la vista se lo voy a dejar, no lo voy a dejar para que lo expongan en grupo, ¿sí? Sino, ese lo voy a explicar yo. Seguimos con enfermedades relacionadas con la neurona y los neurotransmisores. Entonces, otro grupo que quiero hablar de ese se lo dejamos al fucsia, neurona y neurotransmisores. ¿Les parece? Fucsia. Profe, yo no tengo grupo. Espérame, ya lo organizamos. ¿Quién, Natalia? Ok. Sí. Bueno. Profe, yo tampoco. Lady, no, mejor dicho, pues vamos a formar un grupo con los que no tienen, entonces.
Ya miramos quiénes son los que no tienen grupo y formamos un grupo entre ellos. Así sean 3 personas, no importa. A veces es mejor trabajar así. Sistema inmunológico. ¿Quién dijo yo? Esto ya es, aquí ya viene un segundo parcial, que esto sería el lunes. Bueno, yo organizo esto. A ver si estoy bien. A ver si estoy bien. Parcial. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El parcial sería el lunes. Entonces, dijimos rojo, morado. ¿Hay alguien del grupo rojo? Dijimos que el grupo rojo dijimos que era osteomuscular, ¿cierto? El morado Sí, sí, señor. dijimos que era cerebro, ¿cierto? Y el fucsia dijimos que era sentidos. ¿Sí? Bien. El de la vista dije que yo lo iba a ver. ¿Falta algún grupo por colocar? ¿O ya están todos los grupos? Fucsia, morado, rojo, azul oscuro, naranja, verde y blanco y negro. ¿No hay más grupos? Muchachos. ¿No hay más grupos? Creo que no. Entonces, ¿quiénes son los que están sin grupo? No, profe, somos 7 grupos. Ah, bueno, entonces ya están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a hacer un octavo grupo con los que no tienen grupos. ¿De acuerdo? Entonces, es el grupo de Natalia, Lady, Valeriano y ¿quién más? Valentina Chávez. Y Valentina Chávez. Natalia, Lady Valeriano y Valentina Chávez. Entonces, ustedes van a presentar neurona y neurotransmisores, enfermedades de las neuronas. ¿Listo? ¿Cómo se va a llamar este grupo? Las incomprendidas. ¿Rosado? Bueno, rosado. Y después de eso, continuamos ya con el tercer parcial, el segundo parcial, digo, que es el siguiente lunes. Entonces, el primer parcial es de este viernes en 8. Toda la semana siguiente vamos a tener presentaciones. Esas presentaciones son el lunes por el grupo rojo, el martes por el grupo morado, miércoles por el fucsia, jueves esa clase la doy yo, completa sin presentaciones, y el viernes el grupo rosado. Para que el lunes siguiente tengamos el segundo parcial. Esa semana, como les digo, le vamos a meter mucho a neuro, ¿sí? Independiente o excepto el primer día que vemos lo de osteomuscular. ¿Listo? Bueno, hasta aquí ya se colocaron entonces las presentaciones que van a tener ustedes y los diferentes grupos. Bien. ¿Ya cuadraron todo lo del grupo? Porque aquí veo que hoy nos dicen que no tienen. ¿Juan Enciso ya tiene el grupo? Profe, era una broma. Qué pena. Ah, era una broma. Ah, ya. Andan muy bromistas ustedes últimamente. Bueno. Sí, un poquito, profe. Sí. Pero déjese de ver. ¿Dónde está Juan que no lo veo? Ay, profe. Después.
Ah, bueno. Bueno, bien. Ya para terminar, entonces, continuaríamos con 14. Sistema inmunológico. Este sistema inmunológico es pues uno de los más complicados, es el que tiene que ver con toda nuestra reacción de defensa. Aquí vamos a hablar de todos los temas relacionados con el COVID, por ejemplo, que ustedes ya lo conocen de memoria, todos lo manejan muy bien, todos saben que son antígenos y que son anticuerpos, ¿cierto? ¿Sí saben qué es un antígeno? ¿Quién me dice? ¿Y sabe qué es qué, profe? Un antígeno, ¿qué es un antígeno? Como lo de las culebras, profe, que cuando la pica la culebra el mismo veneno lo cura. Los antígenos. Los antígenos son todos los que nos pueden potencialmente causar una enfermedad. ¿Sí? Entonces un antígeno es un agente agresor al cuerpo. ¿Listo? Y los anticuerpos son las defensas que nosotros vamos a tener para defendernos. Las defensas. Entonces ese día vamos a hablar específicamente de eso. De antígeno, anticuerpo, ¿sí? De inmunoglobulinas, de toda la defensa y toda la cascada de la defensa que tiene nuestro cuerpo ante un agresor físico. ¿Listo? Sangre, plasma, enfermedades de la sangre. Entonces, esa va a ser una de las clases siguientes. Cuando hablemos de plasma, ustedes saben que ahorita estamos hablando con todos estos temas. Hablamos también de que se está utilizando el plasma sérico y el suero de las personas infectadas para el tratamiento del COVID. Todo esto es muy importante, saber cuál es el contenido de la sangre como tal, volver a hablar de cuáles son esas células blancas, células rojas, de las plaquetas y por qué es importante utilizar el plasma en este tratamiento que se está generando en esta enfermedad de moda. ¿Listo? Sistema endocrino. Aquí podemos hablar de muchas enfermedades y condiciones relacionadas con la parte psicológica y una de esas es la obesidad, por ejemplo, ¿cierto? La desnutrición. Profe, yo siempre he tenido una pregunta de lo del sistema endocrino, que hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿sí? Eso, o sea, el hipo es que engorda y el hiper es que adelgaza, ¿cierto? Eso es lo contrario. Exactamente. Hipotiroidismo es una condición médica en la cual una de sus características es el aumento progresivo de peso en el hipotiroidismo. Y en el hipertiroidismo es una delgadez extrema, es todo lo contrario, se vuelven muy delgados, tratan de salirse los ojos de sus cuencas oculares, les dan temblores, dolores de cabeza, taquicardia, son síntomas diferentes, pero sí, hipo e hipertiroidismo. Enfermedades de la tiroides son relacionadas con este tema endocrino. Los trastornos menstruales, todo eso se relaciona con la parte endocrina. Dime. Profe, qué pena una pregunta. Por causa, digamos, de la tiroides o algo así, ¿se presenta la caída del cabello? Sí, a mí se me cae mucho el cabello. Mira, los síntomas de la tiroides son aumento progresivo de peso, caída del cabello, piel seca, uñas débiles, estreñimiento, trastorno del ciclo menstrual. Todo eso se relaciona con el hipotiroidismo. ¿Listo? ¿Y hay algún tratamiento o algo así, profe? O sea, digamos, Claro. si uno no presenta todos esos síntomas, sino solo la caída del cabello. Pues si el problema es de la tiroides, hay tratamiento, claro. O sea, lo que toca ver es que realmente sea por la tiroides, ¿sí? Porque si es otra condición médica, ¿sí? Si tiene una alopecia por estrés, ¿sí? Entonces ya la cosa cambia un poquito. Ah, ok. Gracias, profe. Bien. Después hablamos nuevamente del sistema genital, de todas esas enfermedades
genitourinarias, ahí entran las enfermedades de transmisión sexual nuevamente, las más frecuentes. Bien, enfermedades de transmisión sexual, ETS se llaman. La menopausia, vamos a hablar de menopausia y de andropausia en el caso del hombre. Menopausia en la mujer, andropausia en el hombre. Esto también requiere de un apoyo, un acompañamiento por parte de nosotros como profesionales en psicología. Entonces, sigue siendo importante. Entonces, fíjense que en este curso no nos vamos a limitar a hablar de anatomía y fisionomía, sino de condiciones patológicas, de esas enfermedades que están relacionadas con estos sistemas y que van a estar relacionadas con la parte psicológica. Y por último vamos a hablar de enfermedades infecciosas. Entonces en enfermedades infecciosas vamos a hablar de los más comunes, de las bacterias, de los hongos, de los parásitos y de los virus. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cómo se maneja una infección bacteriana? ¿Cómo se maneja una infección por hongos? ¿Cómo se maneja una infección de parásitos? ¿Y cómo se maneja una infección por virus? Eso lo vamos a ver en la última o una de las últimas clases para pasar a nuestro examen final y el último día entregaremos sus respectivas notas como ustedes ya saben. Ah, mira, aquí ya están dando tratamientos, ya hablan de levotiroxina y todo, no, mejor dicho. Están volando, muchachos, están volando. Hagamos un foro, a ver, hagamos un foro de hipotiroidismo. ¿Quién empieza? Están volando, profe, se la fumaron verde. No, eso está bien. ¿Quién empieza? A ver, ¿quién empieza? Vamos a hacer un foro de hipotiroidismo. ¿No? Yo empiezo, profe. Cuéntame. No sé qué es muy bien. No tienes ni idea qué es. Bueno. Ajá. Es una de las enfermedades más comunes de nuestro medio, el hipotiroidismo. Digamos que de las enfermedades de moda, la de más frecuencia en la consulta es el síndrome de colon irritable. Y después del colon están las enfermedades por hipertensión, diabetes y por último entra el hipotiroidismo. O sea que sí es muy común hablar de la tiroides. Muchas personas sufren de la tiroides, no necesitan tener una historia familiar de tiroidismo, de hipotiroidismo, ¿sí? Y empiezan con síntomas, se hacen exámenes y resulta que tienen alteradas los niveles de la hormona estimulante de la tiroides en sangre, se llama la TSH. La TSH significa hormona estimulante del tiroides. Esa hormona es la levotiroxina, que colocaron ahí en el chat. Entonces lo que uno tiene que buscar es que los niveles de TSH elevados se puedan bajar con la levotiroxina y colocarlos en valores normales para quitarles todos esos síntomas. Bueno, bien. Entonces, este curso... Uy, sí, señor. Qué pena, disculpe que... No, tranquilo. Profe, ¿esta tiroides o hipertiroides puede llegar a afectar mentalmente o afecta mentalmente? Claro. ¿O solo es físico? No. Esa es una de las enfermedades que tiene una repercusión importante en muchos órganos. Empieza en la glándula tiroides, pero le afecta a uno la parte digamos, anatómicamente, lo aumenta de peso, le duele la cabeza, le da taquicardia, le da estreñimiento, le da alteraciones del ciclo menstrual en las mujeres, ¿sí? Y claramente va a empezar a generar problemas relacionados con ansiedad, depresión y estrés, ¿sí? Entonces... Profe, sí. yo tengo tiroides y me da todo eso y a veces las crisis son horribles porque uno a veces no se puede ni parar de la cama. Claro, y tú estás tratada con levotiroxina, supongo, ¿cierto?
Sí, señor. Entonces, aquí viene algo muy importante. Resulta que la levotiroxina es una hormona y como es una hormona, nuestro cuerpo la produce de manera normal. Como los laboratorios o las EPS lo que necesitan es suplir esa hormona, pues utilizan la molécula más básica que tengan, que se llama la levotiroxina. La levotiroxina se puede generar en un laboratorio común y corriente y su calidad no va a ser muy buena, ¿cierto? Sin embargo, si fuera yo el que voy a necesitar la hormona, pues yo prefiero comprar algo de marca, que se llame Eutirox, por ejemplo, o el Synthroid. Cualquiera de esas dos opciones farmacéuticas, Eutirox o Synthroid, son laboratorios de marca con, obviamente, debe tener algún costo, obviamente, significativo, pero es una hormona que me voy a tomar yo, ¿sí? Entonces uno lo que tiene que buscar es, por intermedio de su EPS, que se la autoricen. No que uno la compre ni la pague con sus propios medios, sino que la EPS se la autorice. Cuando a uno le modifican esa molécula y uno puede tener acceso a un medicamento de marca, pues los resultados en su organismo también se van a ver de manera más rápida e importante. Entonces seguramente lo que pasa con Isabel es que la molécula que está recibiendo pues no le está generando un beneficio al 100%, sino le suple en algo la necesidad, pero no le corrige su problema pues de una manera ideal. Bueno, pues Voy a buscar la Eutirox entonces, profe, gracias. es una recomendación. Sí, pero pídesela a tu endocrino o al internista o al médico que te atiende, porque las EPS cuando tú vas y les pones al médico que tienes un problema de intolerancia a esa molécula que te está dando la EPS, pues ellos organizan tu tema, ¿sí? Hacen una solicitud en un formato de medicamentos no POS, lo justifican y seguramente te lo autorizan. Pero hay que hacer la tarea, no es justo que uno tenga que pagar por algo que se supone que tienen que darle. Bueno. Profe, una pregunta, esa se puede voltear, ¿cierto? Si uno tiene hiper, se puede volver a hipo, ¿cierto? Pero tú debes tener, si tomas levotiroxina, debes tener hipotiroidismo, no hiper. Pero yo tengo, pues es que yo he bajado muchísimo de peso, pero eso es lo que no entiendo, si tiendo a engordar, ¿por qué estoy tan delgada? Sí, claro, o sea, uno puede pasar de hiper a hipo o de hipo a hipertiroidismo, pero toca revisar bien esos niveles, porque son situaciones diferentes y medicamentos diferentes. ¿Sí? El medicamento para el hipertiroidismo se llama metimazol, por ejemplo. Y el metimazol es un medicamento que solamente se utiliza por 1 o 2 meses y ya, mientras que la levotiroxina generalmente es de por vida. Hay que hacer bien un diagnóstico y que te organicen bien ese tema, que te expliquen, ¿oíste? Gracias. Bueno. ¿Algún otro foro? ¿Alguien más quiere hacer otro foro? Hasta aquí vamos bien. Bueno, muchachos, en esta sesión específicamente hoy quería primero pues saludarlos, esperar que todos se encuentren bien. Como les digo, esta clase me la asignaron ahora en los últimos días y me tocó cambiar el contenido. Entonces estamos organizando ese tema. Mañana nos vamos a ver y vamos a empezar con esta introducción hacia el interior del cuerpo humano para poder empezar a partir de lunes a hablar de esas enfermedades propias de cada sistema y que en eso obviamente ustedes son los que me van a estar colaborando. No sé si tengan dudas con respecto a nuestro contenido programático o lo podemos dejar, digamos que ya no lo vamos a compartir aquí más. El contenido programático quedó claro, ¿cierto? Las exposiciones ya también quedaron claras de cómo van a quedar. Los parciales, preguntas en relación a los parciales, nada, ¿no?
Fechas. Próximo viernes. Aquí estamos el próximo viernes. Miramos aquí. 4 de septiembre. Exactamente. Entonces el 4 de septiembre va a ser el primer parcial. El segundo parcial estaría para el lunes 14. Lunes 14. ...4 de septiembre... ...lunes 14. Y el otro es un martes... ...el examen final. Martes... ¿Nosotros vamos hasta cuándo? ¿Hasta el 23? Martes 22. Martes 22 sería el tercero y último parcial. Y el 23 entregamos las notas. Bien. ¿Preguntas? Sí, profe, yo tenía una pregunta, no sé si venga al caso. Yo he visto que en la universidad se utiliza, digamos, el uniforme para los estudiantes de psicología. ¿A nosotros desde qué semestre o cómo es eso? Bueno, digamos Eso no que... te lo exige. No. Si tú lo quieres usarlo, lo usas. Sí, creo que es opcional. Digamos que el programa de psicología, pues, es claramente el manejo del profe... Páez, Orlando. No tengo mucho conocimiento en relación al uniforme. Para mi programa yo sí exijo uniforme, pero pues es porque les toca. En el caso de ustedes, no sé hasta qué punto cuando estén haciendo alguna práctica clínica, el uniforme sea... No, ninguno. Ah, bueno. Nada. El uniforme no se exige. Es de acuerdo o sea, es voluntario. Pero para esos temas de la pandemia no sería más fácil como para lavar y todo eso. Sí, Pues por eso yo también lo preguntaba, si era más de pronto fácil si fuera así. De manera personal, ustedes pueden utilizar el uniforme cuando empecemos a volver a las clases presenciales. Yo no le veo problema y lo veo como una herramienta de pronto para bioseguridad y protección. Está bien. Sí. Aparte bueno, profe, gracias. Por comodidad y otras cosas. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Profe, la lista. La lista. Bueno, esta lista pues me la están actualizando desde registro y control. Yo voy a imprimirla. Mañana la revisamos bien. Porque pues bueno, yo aquí tengo dentro de la grabación, sé quiénes están hoy conmigo, puedo revisar bien, pero necesito actualizar y que realmente, no sé si ustedes quieran a manera de grupo manejar las listas o las manejo yo durante la clase, como les parezca mejor. Pero pues sí es importante que estemos todos en clase a las horas que son, que empecemos la clase temprano, ¿sí? Y que podamos llevar realmente un control, porque la vez pasada se me pasaron algunos. Entonces, pues no sé, yo creo que ese control lo voy a llevar personalmente. Entonces, voy a imprimir la lista que me pasaron, la última que me pasaron ayer. Mañana la aplicamos, de una vez sacamos a los que ya no pertenezcan a esas listas, porque esa lista hay que actualizarla. Lo que tiene registro y control no es tan cercano a la realidad. Aparecen muchos más y hay algunos que ya no están con nosotros. Entonces mañana vamos a actualizar lista. ¿Listo? Bien. Entonces el monitor del curso, ¿quién va a ser? ¿Nuevamente Lady? ¿O tienen algún candidato? Bien. Fonseca. Lorena Páez. O Javier también. No, Jorge. Javier. Jorge. Participa. Lorena Páez. No, yo ya lo hice. Yo también ya lo hice. Ya tienes experiencia. Javier nunca lo hemos visto nada.
Hay que darle oportunidad a las otras personas. Claro. De acuerdo. Sí, Jorge. No, profe Nini lo hace muy bien. A mí me parece que ella lleva un buen control. Pues si no es problema para ella, pero ella lleva un buen control. ¿Quién? Nini García. Lady García. Lady García. Lady García, ok. Pues no sé, no tengo problema. Lady, entonces. La García. otra cuestión es que Pues ella no esté sabemos si de ella acuerdo. quiere o no. Y se salió Nini. Exacto, por eso Estoy digo. aquí. Ah. ¿Quién más quiere? Por mí no hay lío, pero si de pronto Javier o Jorge también quieren, No, pues también se no, podría. tranquila, dale. Tú puedes. Ellos no se ¿Qué comparan a tienen? ti, ellos no están a tu nivel. Nini, Listo, profesor. entonces yo. Lady Nini García, bueno, ¿sí? Sí, señor. Listo, Bueno, profe. entonces ya quedó como monitora. No hay Profe, yo problema. tengo una pregunta. Señora. En este caso también se llevaría, digamos, por grupos que haya alguien responsable de la asistencia del grupo, o sea, para pasarse la niña. Pues yo no sé si Nini se quiera comprometer con eso. Pues es un poco Pues, hard. profe, es un poco dificultoso, Sí, pero eso ellos iba a saben decir. la temática que yo manejo con ellos, que el representante es el que maneja la asistencia y cada 15 días, para no hacerlo semanal, envían como la planilla, una planilla que nosotros manejábamos, y ahí se anexa y si hay una excusa o cosas así, eso se habla ya contigo. O sea, yo te digo, y tú, ¿cómo hacíamos con los profes? Yo les decía, profe, tal compañero tiene tantas fallas para que tú hables con él personalmente o por interno. Lo importante es que cada representante del grupo realmente haga la tarea, ¿no? Porque pues a veces uno tiende a cubrir a sus propios compañeros y como son del mismo grupo, entonces ven, pasémosle esta excusa y no la documentemos acá en las asistencias. Si se va a hacer de manera responsable y veraz, pues sería ideal, no tengo problema. Bueno, yo no tengo que estar detrás de ustedes ni llamando lista todos los días. Ahí perdemos mucho tiempo y no se justifica. Sí, exacto. La idea es no perder tanto tiempo llamando Sí, lista, eso y eso. exactamente. Llama Entonces ya a ustedes uno se el comprometen. grupo rápido. Listo, lo que dice Jorge. Nos comprometemos cada... Dime. ¿Ustedes tienen WhatsApp de su grupo? Del grupo de clases sí, pero la idea es que pues cada grupo tenga su WhatsApp. O sea, somos en este momento 8 grupos contando el rosado, y cada grupo tiene como su WhatsApp, escoge su representante y el representante enviaría la lista, como veníamos haciendo antes. No sé qué piensan los muchachos, para poderle colaborar al profe, para poder seguir con las clases de largo, y yo cada 15 días, o sea, como ellos me entreguen como las listas, yo las organizo y se las envío al profesor por interno para que él tenga como revisar lo que él tiene en las grabaciones de quienes han ingresado y quienes no, como para comparar apuntes y eso. Igual ahorita se les envía el formato al grupo para que todos manejemos el mismo formato de listas y que a Nini y al profesor les quede más fácil, como siempre. No, y compañera, que lo que ella pregunta es, digamos que si tenemos un grupo de WhatsApp, sí tenemos un grupo de WhatsApp de todo el curso, sí lo tenemos. Sí, No sé es si eso, porque pues yo no he visto con ustedes, nunca he estado con ustedes o sea, yo ya terminé materias, estoy viendo esta materia. Hola, Entonces, mucho por eso gusto. no sé cuál es su modalidad o cómo están ¿Quién es el haciendo. administrador del grupo? Para que deja tu número en el chat de la clase ahorita en la reunión para que el administrador te pueda agregar al grupo. Uy, Natalia ya terminó, toca entonces darle más duro con la clase. Y Natalia, sí, me gradué en noviembre. Bien. Uy, chévere. Bien, Natalia, bien. ¿Y qué tal, Natalia? Felicitaciones. Entonces nos toca ¿Cómo exigirle te más a sientes, Natalia. Pues no También vi sé. otra compañera que tiene el nombre Patricia, yo nunca la había visto, no sé, por ahí estaba una chica. No, pero Patricia, No sé yo si creo que Patricia viene como de la clase anterior al que estaba dictando yo ahorita. Entonces no sé si es que tiene ya alguna confusión con los enlaces para la clase. De repente es eso.
Y me parece que Patricia está Ah, ya, yo sí la oí. en el otro grupo. Pues un consejo que les doy, no pierdan materias, porque si pierden materias, duran 6 meses para que las vuelvan a dar, o a veces un año, o cuando se les da la gana. ¿En serio? Y yo era para que me hubiera graduado en noviembre del año pasado. Ahí tienen, muchachos. O sea que literal no te has graduado por esta materia. Está duro. Exactamente. Claro, y es que estas O materias sea, si tienen la son... oportunidad de ver las materias, véanlas. No, ay, no, es que hasta el final que yo termine todas mis materias las voy a dar. No, porque es que no las van a dar en ese mes. Se demoran 6 meses para darlas o 3 meses. O sea, depende de cuánta gente va entrando. hasta que haya un nuevo grupo y tengan acceso a esa clase. Si tienes Ajá, razón. exactamente. ¿Y No con se qué demora profe lo muchísimo. perdiste? Compañero, ¿con qué profesor perdiste? Con esa Orlando. materia? Ay, eso no nos sorprende. Pero es que para mira nada. que Orlando, cuando yo entré, era muy cuchilla, ahorita está muy normalito, o sea, le ha bajado como mucho los humos, pero cuando él entró, uy, no, era horrible, era una masacre horrible. Todas mis Muchachos, o sea compañeras, que nos está dando suave y nosotros nos sí, estamos quejando. exactamente. No, él es bien, cuando está en la clase presencial, o sea, si tú le entras 2 minutos antes, después son ceros, tiene una lista en su, o sea, lo masacra un horrible. Tiene una lista de las personas que no le contestan y si tú no le contestas a la otra clase era un cero, o sea, era horrible. Él es muy montador, no, en serio. Y en los parciales, no les cuento, en los parciales es cosa seria. Eso es con procesos, Sí, exactamente, pero digamos con procesos es muy buen profesor, disciplinarios y pero los todo. parciales se los hacen. Los parciales se los hacen y hay preguntas que ni siquiera el profesor había explicado, hay preguntas de que ni siquiera tú sabes y tú tienes que mirar en el cuaderno, ni siquiera estaban anotadas. Entonces en eso es donde lo corcha uno y uno pierde el parcial. No, pero todavía sucede. Nos ha pasado. Pero con el respeto del profesor Alexander, sí, sí Exactamente. pasa eso, profesor. O sea, no es viable. Sí, eso es Digamos, verdad. nuestro primer parcial, completamente perdidos. O sea, pero... Total. Ajá. No, por mí no se Y preocupen, él yo tiene los esa escucho. costumbre. No, y él tiene esa costumbre de colocar preguntas que ni ha explicado ni nada del tema, o sea, súper corchadoras y uno, ¡pum!, pierde. Entonces la mayoría somos más de como éramos 80 y ya se han graduado como solo 14, porque pues la mayoría perdió mucho, han perdido muchas materias y pues también se demoran en darlas. Y uno tiene que estar pendiente a todo momento, registro en control, que sí la van a dar este mes, que sí la van a este mes, a veces no la dan, y así. Entonces no pierdan, un consejo, no pierdan materias. Un consejo. Reciban Natalia, ¿y consejo. cuánto vale una Un materia? consejo. Estudien. 400. Ahorita están 400. ¿Y la perdiste Cuando con yo entré 2.9 estaba en o...? 350. Con Yo tengo 2.8. una compañerita con 2.8 y te toca pagarla toda porque ahí daban la opción de que podías pagar un porcentaje y presentar parcial. Una No, compañerita que tú está... tienes que presentar. No, esa es la habilitación. O sea, tú habilitas si la perdiste entre 2 o 2.9. Pero sí, y tú la tienes que volver a ver. O sea, es mejor volver a verla porque habilitando no creo que Orlando deje como la evaluación, habilitación tan fácil para que tú pases. Ah, ya, gracias. Mejor volverla a ver. Vean todo lo que se entera uno, ¿sí, muchachos? Es mejor no perder. Mejor no perder, sí. Aprovechen la virtualidad. Si ven que estar allá presencial es más complejo, ¿cierto, Natalia? Pues Uy, sí. no Y con más con todos, Orlando. no con todos, obviamente. Sí. Pues digamos, profe, yo nunca tuve la oportunidad de tenerlo yo con mis clases, no. Nunca. Sí. Ok. Usted debe ser nuevo. No, llevo 5 años dictando. Sí, pero lo que pasa es que a veces cuando me coincidía la clase de psicología, también tenía medicina legal, pues yo soy el médico de la universidad también. Entonces a veces tenía que dictar medicina legal o dictar en otras clases. Bueno, de todo esto queda algo bueno, ¿sí? Y lo bueno es que aquí no solamente se involucra el conocimiento, sino también se involucra la economía y muchas cosas,
porque fíjense que tener que pagar, tener que esperar, aplazar un grado, todo eso va complicando las cosas. Entonces, en la medida de lo posible tratemos de ir al día, ¿sí? Y lo que dice Natalia, si desafortunadamente nos quedamos con una materia, apenas tengamos el chance, busquemos la forma de hacerla para que no nos queden pendientes. ¿Listo? Conmigo casi nadie pierde, ¿sí? Yo no soy tan cuchilla, soy un poco laxo, sin embargo, la idea es que ustedes aprendan, porque pues no sirve de nada que no pasemos esto también de agache sin aprender, pues no, porque se las van a cobrar, se las van a cobrar en otros escenarios, como por ejemplo, el profesor Páez es el que maneja toda la parte de neuropsicología, neuro, el libro Bustamante. Ustedes ya saben. Entonces con él, la parte de neuro tiene que quedar clara. Entonces repítanla y repítanla y léanla y repítanla. Eso es lo que a ustedes les va a servir para su práctica clínica, claro. ¿Sí? Todo esto que vamos a ver conmigo también es importante, claro, ustedes necesitan saber cuáles son las condiciones médicas más importantes de cada parte de nuestra anatomía, ¿sí? Pero la parte de neuro con él es fundamental. Entonces, él les va a preguntar siempre relación en pares craneales con la patología que presenta o cuál es el sitio que inerva, bueno, en fin, todo eso, la parte neurológica con él siempre va a ser indispensable tenerla clara. Entonces, pues nada, en sus tiempos libres repasen sobre todo los temas de neuro. Bien, yo creo que hoy vamos a dejar la presentación y el contenido programático hasta aquí. Mañana, viernes, hacemos la actividad audiovisual que tenemos y empezamos nuestras presentaciones el próximo lunes. Bueno. Yo no sé si alguien más quiera aportar algo ahorita, quieran comentarme algún tema relacionado con salud que tengan pendiente, aprovechen. Si necesitan algún tipo de consulta adicional, me dicen. Recuerden que... Yo, profe, una pregunta. Dale, Juliana. Profe, yo quiero una consulta. Ya, espera. Pero en privado. Ah, bueno. ¿Quién? Yo te quería preguntar, si digamos uno vive con un paciente de alto riesgo, y obligan a ir o nos dicen que vayamos a la universidad, ¿uno podría no hacerlo o es obligatorio? ¿Cómo se maneja eso? Pues digamos que pacientes de alto riesgo tenemos todos. En nuestro círculo siempre vamos a tener un alto riesgo, ¿sí? Mira que hoy tuvimos experiencia de 3 personas jóvenes que fallecieron y son jóvenes y sin antecedentes. Todos vamos a ser de riesgo, mayores de 70 años, obesos, hipertensos, diabéticos, con cualquier patología, todos vamos a ser de riesgo. Nadie sabe en el evento o eventualmente que tengamos una infección por COVID, quiénes realmente vamos a desarrollar un SARS, que es el síndrome agudo respiratorio severo, ¿sí? ¿Quiénes? Cualquiera de nosotros lo podemos hacer. En la medida de lo posible, a nadie se puede obligar a que se exponga, ¿sí? Digamos, si tú no estás de acuerdo con una clase presencial por temas relacionados con ese temor a la infección, pues nadie te puede obligar a acceder a eso. Sin embargo, mira que, por ejemplo, en el tema de la virtualidad no hay problema porque las clases quedan grabadas, las subimos a la plataforma y ustedes las pueden revisar cuando no están en clase. En el tema de la presencialidad, pues uno tiene que ver cómo se acomoda esos procesos. Ustedes son un grupo grande y claramente no pueden estar todos en un mismo salón de clase. En estos grupos grandes hay que mirar hasta que yo creo que exista realmente la certeza de que no hay un riesgo mayor que puedan volver. De lo contrario, va a seguir siendo limitado esa posibilidad, ¿sí? Es diferente en un grupo de 5 o 10 personas. Pero en el caso de ustedes, yo veo complicada la presencialidad. Profe, pero es que la universidad siempre maneja 40, 60, o sea, siempre maneja grupos muy grandes. Sí, en algunas facultades, porque mira que los programas técnicos hay algunos de 10, 15.
Ah, bueno, sí. Pero digamos, los profesionales siempre los grupos son grandes. Claro, pero nosotros tenemos, digamos, hay unas aulas para 80 personas, hay unas aulas para 200 personas. Toca organizar el tema, así como se pueden hacer grupos de trabajo. Yo pienso que sí se puede hacer, sí, pero en este preciso instante y para este año yo lo veo complicado. Porque ahorita levantan muchas restricciones, pero no sabemos cómo se va a comportar la enfermedad y nadie se puede exponer. Eso O te sea, iba a preguntar con respecto a que ahorita van a levantar todo y van a dar vía libre a viajar y todo eso. ¿Cómo se va a tratar ese tema pues respecto a la universidad? Porque pues yo he la escuchado que pues les universidad, van a hacer ir a estudiar y todo. no, la universidad sigue siendo muy responsable en ese aspecto. La universidad no va a llevar a ningún estudiante a clases presenciales por ahora, por lo mismo, porque si necesitamos hacer un laboratorio, lo organizamos, que vayan grupos de 10 personas, por ejemplo, ¿sí? Pero es un laboratorio, no es una clase, ¿sí? No vamos a exponerlos a ustedes porque no sabemos cómo se comporte la enfermedad. Entonces es muy probable que lo que resta de este año, no, ustedes, por ejemplo, no creo que vuelvan a la universidad. Por lo mismo, porque de aquí a un mes vamos a ver si esto se disparó, si esto se complicó, si todo sigue, por lo contrario, disminuyendo en cuanto a la curva y demás. Entonces ya uno a partir de eso toma determinaciones. Hay muchas personas, y estoy seguro que de los 69 que estamos acá, habrá muchas personas que ya hayamos tenido el virus. ¿Sí? Que no nos enteramos, puede pasar. Que no le dio ni dolor de cabeza, no le dolió ningún músculo, no tuvo ni tos, ni congestión, ni perdió el olfato, ni perdió el gusto, ni nada. Ni siquiera le dio fiebre. Puede pasar, créanme muchachos, puede pasar. Asintomáticos hay muchos, ¿sí? Y expuestos, Profe, a mi muchos. papá solo le dio fue soltura y nada más. Solo le dio Exactamente. soltura y cuando estaba saturando muy bajito, ya casi me le da un paro. Y si no lo llevo al hospital, le hubiera dado un paro ahí en la casa. Y eso fue lo raro. Esa es la más grave, que tienes diarrea y saturas muy bajito. Claro, o sea, la saturación de oxígeno, ese es el marcador, pero nosotros quisiéramos todos tener un oxímetro de pulso en casa y no lo tenemos. La gente se dedicó a comprar papel higiénico, tapabocas, a comprar esos termómetros digitales, pero lo que uno debería tener es un saturador de oxígeno. El más importante es el pulsímetro, sí, eso es verdad. Claro, el oxímetro de pulso le dice a uno, ven, estás por debajo de 90, algo pasa, ¿sí? Ese es el marcador que hace la diferencia entre un síndrome respiratorio agudo severo, ¿sí? Que es a lo que se le llama el SARS, ¿cierto? Entonces, pues uno ha visto espejos. A mí me ha tocado hacer los protocolos de la universidad, a mí me ha tocado hacer las pruebas en la universidad, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues yo me he encontrado con personas que ya tuvieron el virus, personas que lo tenían en ese momento, ¿sí? Y pues uno, obviamente, uno también está involucrado en eso, ¿sí? O sea, si yo estoy haciendo las pruebas, pues yo soy el que primero estoy arriesgándome. Tengo que tener mis protocolos, mis guías, todo para que yo no me exponga tanto. Sin embargo, la exposición está ahí y hace parte de mi trabajo. Claro, pues yo soy el personal de salud, de asistencial. Entonces, pero pues eso no quiere decir que uno pues no tome sus precauciones y no pueda hacer las actividades, sí se pueden hacer. Y a medida que uno va identificando, porque hay unos chicos que, uy, ¿cómo así, profe, que yo tengo o tuve? Porque les marcaba que ya tuvieron la enfermedad. Ah, claro, es que hace un mes yo perdí el olfato, pero pues no me dio nada más. Y yo, bueno, pues hace parte de los síntomas y seguramente hace un mes lo tuvo. Y de ahí en adelante, ¿cuántas personas se contaminaron? Bueno, quién sabe. ¿Sí? Habrán muchas personas que han tenido una experiencia suave con el coronavirus. Habrán otras personas que habrán tenido experiencias un poco más complejas, ¿sí? Más fuertes, tanto como de pérdidas humanas, ¿sí? Que eso es lo más difícil de esto.
¿sí? A uno, pues todo el mundo dice que esto lo toca a unos cuando tiene una pérdida de un familiar, ¿sí? Porque pues padece la enfermedad, pues uno hace su cuarentena, su aislamiento y si pasan los 14 días y lo supera bien. Pero hay que tener en cuenta que esos 14 días, entre el día 7 y el día 10, son los días claves para uno complicarse. Entonces, la enfermedad dura 14 días desde su inicio hasta su finalización. Y de esos 14 días, entre el día 7 y el día 10, es donde pueden aparecer esos síntomas que le digan a uno, oiga, váyase para un servicio de urgencias, ¿sí? Si en esos 7 a 10 días no pasó nada, prácticamente ya se va a resolver el asunto a favor y no va a pasar nada. Pero pues nosotros lo que tenemos que estar es pendientes de cualquier cambio en nuestro cuerpo, de cualquier signo de alarma. El problema es que así como está el COVID, pues ahí hay otros virus en el ambiente y otras enfermedades y a uno le puede dar una amigdalitis y relacionarla o le pueden dar algunas otras cosas y relacionarlas. Y en los centros de salud, pues todo va a ser sospechoso de COVID y adicional a eso con las mafias que surgen alrededor del tema, porque todo también tiene que ver con dinero. Que tome la muestra que salió positivo, que entonces pagan un porcentaje de dinero por ese paciente, cosas así por ese estilo que se ven circulando en redes. Entonces uno tiene que tener claridad en todas esas cosas. ¿Qué tan cierto es de que eso es un negocio? ¿Qué tan cierto es de que el COVID es o no una mentira? ¿Sí? ¿Qué tan cierto es de que las personas que entran a una unidad de cuidado intensivo tienen un alto riesgo de morir? ¿Sí? Esto realmente es una realidad, o si no, no estaríamos confinados como nos tocó. ¿Sí? No es un invento. Profe, ¿cuántas veces uno se puede infectar o se puede contagiar? ¿Cuántas veces? La infección es una única vez y a partir de ahí puede tener unas recaídas porque se le baje su sistema de defensa. ¿Sí? O sea, uno después de 3 meses de haber tenido la enfermedad le puede dar como un rebrote que llaman, pero es porque la persona tiene algún problema en que se le bajaron sus defensas, sin que llegue a ser tan grave como la primera. La primera siempre va a ser como esa presentación de la enfermedad que en algún momento puede llegar a ser grave. De ahí para allá, pues ya uno se relaja un poco porque ya tiene anticuerpos, pero le puede volver a dar la enfermedad claramente. Pero es que yo estaba escuchando a un enfermero que me dijo que, digamos, que ellos se morían era por tanta carga viral que tenían y por tanta exposición, digamos, al virus, que por eso la mayoría de médicos o enfermeros se morían. No, el virus es el mismo, ¿sí? El virus una vez entra a tu cuerpo hace una guerra química en su interior, o sea, ataca el virus. Y al atacarlo, crea defensas, y esas defensas se llaman memoria inmunológica, anticuerpos o inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas quedan en tu torrente sanguíneo. Cada que tú tengas una exposición al virus, esa inmunoglobulina lo reconoce y no lo deja progresar, ¿sí? Eso de que pues que cada vez que entra el virus, no, si tú ya tienes el virus, ya lo tienes y puedes estar expuesta al virus, pero tú ya tienes tu memoria inmunológica. El virus hace su curso natural y sale y ya. Pero no es que entonces cada 8 días me va a dar coronavirus, no. No. Yo puedo estar expuesto todos los días. Profe, Señora. y las secuelas que quedan, ¿eso con el tiempo Depende. pasan o siguen ahí? No, depende. Porque es que imagínate que yo tuve el virus y ya llevo 2 meses y no, sigo en las mismas con el dolor de cabeza. Pues ya es solo el dolor de cabeza, mareo y la respiración a veces como que me estoy utilizando inhaladores, pero nada, El nada problema que es, me pasa. no, el problema es eso. El problema es cuando, digamos que el virus en algunas personas pasa casi que desapercibido. En otras genera algunos síntomas como en el caso tuyo. Y en otras pues ya es el síndrome respiratorio grave. En el caso tuyo igual, como afectó ciertos mecanismos respiratorios, pues tú estás en un proceso de recuperación y de convalecencia aún. El virus ya no está, pero te dejó en tu cuerpo esas secuelas que seguramente con el tratamiento van a evolucionar hacia la mejoría, pero que dependen
de la gravedad que hayas tenido, el mismo tiempo de recuperación debe ser más o menos directamente proporcional. Mientras más grave te haya dado, más tiempo te vas a demorar en recuperarte, ¿sí? Pero el cuerpo claramente tiene capacidad para recuperarse dependiendo de qué tanto te haya afectado, ¿sí? Entonces, pues nada, toca seguir en esa lucha. Profe, una Profe, yo tengo pregunta. una pregunta. ¿Verdad? Es rápido. Tranquila. Profe, ¿uno cómo hace, digamos, para diferenciar, digamos, si puede tener el virus o si padece de un cuadro alérgico respiratorio por tanto alcohol? Por tanto, Digamos, es que, sí, es que, digamos, o sea, yo manejo mucha plata y debo utilizar demasiado alcohol. Yo le consulté al profesor Orlando y él me dijo que era un cuadro alérgico respiratorio. Pero digamos, ¿cómo se puede diferenciar de eso al virus? mira, una alergia, Que se te vaya el gusto y el olfato, ¿no? no, Eso es lo primordial. no, lo que pasa es que No. las alergias solo se presentan cuando tú te expones a la gente que la causa. O sea, si tú en el momento en que empiezas a hacer la manipulación del dinero, empiezas a estornudar y ese tipo de cosas, claramente es una alergia lo que estás haciendo, ¿sí? Pero, No, digamos, no es que empiece a estornudar, sino que, o sea, tengo mucha dificultad para respirar. Yo dejo de utilizar, digamos, 1 o 2 días el alcohol y estoy bien, pero vuelvo y, o sea, es mucha dificultad para respirar. pero es que dificultad es para respirar, toca saber es a qué te refieres tú con dificultad para respirar, ¿sí? O sea, me siento como ahogada. Exacto. Entonces ahí es donde entra uno a revisar la parte del oxímetro de pulso. Si a ti te ponen ese aparatico del dedo y tú con él te das cuenta en ese momento que no se baja de 90, no tienes una dificultad respiratoria, simplemente tienes eh, otro tipo de cosas relacionadas con tu trabajo, con tu ambiente laboral, con tus actividades cotidianas. Bueno, no necesariamente tus pulmones pueden estar fallando. Cuando aparecen ya otros síntomas, dolor de cabeza, pérdida del gusto, del olfato, fiebre, pues preocúpate. Mientras tanto, solamente puede ser un mal manejo de tu estrés relacionado con que estás expuesta todo el tiempo. O sea, tú eres una persona que se expone porque recibe o manipula dinero o porque atiende público, bueno, no sé, ¿sí? Las dos. Ese hecho de exponerte de manera mental te está afectando porque tú sabes que estás expuesta. Desde que sales de tu casa hasta que vuelves, estás expuesta, ¿sí? Y ese estrés que genera el estar expuesto, pues es el que te puede generar una costocondritis, que es una inflamación de tus músculos torácicos. Y esa sensación de que no puedes respirar puede ser algo muscular y esquelético y no respiratorio, por ejemplo, ¿sí? Ah, ok, sí, señor. Y yo pienso que es más eso, porque a veces uno tiene esa, como que no respiro bien, pero mueve la cabeza y relaja los músculos y respira mejor. Entonces es algo de manejo de estrés y ese tipo de situaciones. Así lo considero. Y ahí, digamos, se puede hacer algo como para mejorar eso. El profe Orlando me dijo que como tomar mucho líquido y hacer como vaporizaciones con eucalipto y menta. ¿Eso sí sirve? Todas esas terapias alternativas no han demostrado que sean malas para el cuerpo. Pueden generar un beneficio, ¿sí? Pero pues que ese sea el tratamiento como tal, puede ser sí parte del tratamiento, pero no de pronto no es el específico. Claro, va a servir, el eucalipto nunca será malo, ¿sí? Sí. La menta tampoco. Lo que a ti te sirve más es de pronto algo que te relaje como tal la parte muscular. Entonces, un medicamento como un tiocolchicosida, que es el tiocolfen, ese te relaja los músculos, no te da sueño ni nada y te mantiene relajada. Eso te quita ese espasmo muscular y ese tipo de cosas que le generan a uno dolores de cabeza, dolores musculares y ese tipo de cosas. Entonces, eso por un lado. Otro, pues, no sé, tener conciencia de qué es lo que se está haciendo, que lo estés haciendo bien, mientras tú te sientas protegida y que todas tus cosas con los protocolos y con tu autocuidado, pues eso también, porque uno no puede estar, como ustedes han visto videos
donde una persona se sube al carro y cuando tocó el timón, entonces desinfectó el timón, pero cogió la barra de cambios y desinfectó la barra de cambios. Y se la pasa aplicándose spray de alcohol todo el tiempo, pues así tampoco funciona el tema. Sí, uno no se puede volver como dejarse marcar tanto obsesivo con ese tipo de cosas. Sí, sí, mantener, o sea, mantener sus medidas de bioseguridad y ya. Sí. Mira, la barrera del tapabocas es lo mejor que se han inventado, siempre y cuando uno no esté llevándose la mano al tapabocas, moviéndolo, quitándoselo, poniéndoselo, o sea, No, sí, como digamos a mí me, dañando esa barrera. digamos, sí, digamos a mí me toca utilizar pues el traje, me toca utilizar guantes, tapabocas, careta, No, y pues, yo no trato de no tocarme la cara para nada, de estarme lavando las manos, pues pero sí de esa, utilizar mucho alcohol. esa es la causa de tu sensación de dificultad respiratoria, ¿sí? Digamos una persona que le tenga fobia a los encierros, ¿sí? Hay personas que son claustrofóbicas o no se pueden subir a un bus lleno o cosas así. Una persona de esas, el hecho de que tenga un traje que le apriete, una careta, un tapabocas, unas gafas, unos guantes, ya todo eso lo hace sentir como inmerso en... Uno entra en estado de shock. Sí, exacto, le da En taquicardia, estado de shock. le da sudoración fría, le da, bueno, cualquier cantidad de cosas que se ven representadas en el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando uno sale expuesto en un traje, con careta, con tapabocas, pues claramente ya se está sintiendo como sin aire, ¿cierto? Sí. Entonces, todo eso está relacionado. No, cuando uno sufre de los pulmones, sufre todo el tiempo, no por raticos. Digamos, eso afecta, pues yo te había comentado que yo tengo un gemelo, ¿sí? Y cuando éramos pequeños, pues sí sufríamos bastante de los pulmones. ¿Eso podría estar afectando ahorita también? Claro, se pueden reactivar esos mecanismos de broncoespasmos y de asmas. Ah, ok. Sí, pero pues, gracias, profe. Tenía esa duda. bueno. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo, Dime. profe, es que al principio de la cuarentena, sí creo que fue al principio de la cuarentena, a mí me dio fiebre, pero solo un día me dio dolor de cabeza y dolor de cuerpo. Y normalmente, o sea, yo tengo olfato, pero es como muy leve el olfato, o sea, yo tengo que tener el olor muy cerca a la nariz como para que yo sienta el olor. Y pues por ese día no, o sea, no percibía nada y yo me aplicaba loción, o sea, para oler a ver si dolía y me empecé a asustar. Pero digamos que no me hice la prueba, primero porque mi EPS es muy demorada para eso, lo de la prueba. Y duré así como, con la fiebre pues duré como 2 días. Así como el primer día sí fue muy, o sea, muy alta y ya después el segundo día ya fue solo en la madrugada. Pero de resto ya solo fue así. Bueno. Y ahorita pues quedo es me empieza a doler el pecho, pero ya de resto no es más. Entonces yo creo que sí lo tuve, pero tengo esa duda. Sí, igual si te haces esa prueba del hisopo de la nariz, te va a salir negativa, claramente, ¿sí? Porque una persona que sufre del COVID solamente va a salir positiva a los 15 días de la enfermedad. Después de esos 15 días, la prueba se negativiza. Esa prueba específica que es la de la reacción de polimerasa en cadena, la PCR, ¿sí? Las otras que llaman pruebas rápidas, a la que la gente no le tiene fe, que es que le chusen el dedito y le saquen una gota de sangre y le lleven a un cassette que es similar al de las pruebas de embarazo, esas te van a marcar anticuerpos. Entonces te van a mostrar el IgG y el IgM, que son inmunoglobulinas. Si te muestra IgG positivo, quiere decir que tuviste la enfermedad, pero que ya no la tienes. ¿Sí? Si te muestra IgM positivo, quiere decir que tienes la enfermedad activa. ¿Sí? Entonces, con una prueba rápida, a ti te puede decir el resultado que si tuviste o no la enfermedad, porque te van a aparecer anticuerpos en tus muestras de sangre. ¿Listo? Porque sí, solo creo que fue un día que ya perdí el gusto y yo dije como tengo que hacerme la prueba, pero pues mi EPS es muy demorada en eso, entonces
decidí no hacérmela porque Sí, sí, pues lo que te digo, a veces uno consigue tomarse la prueba, si no está dentro de los 15 días, ya seguramente puede salir negativa. Y el resultado otros 20 días, entonces termina uno sabiendo al mes y medio. Pero pues ya han ido agilizando un poco ese tema. Hay algunos sitios que ya solo demoran 3, 4, 5 días después de tomada la muestra. Entonces, creo que en la clínica Hospital San Ignacio allá es como rápido, ¿sí? Entonces uno lo puede hacer o gestionar por ese lado. bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchachos. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Nos vemos nuevamente mañana sobre las 10 de la mañana para hacer la actividad audiovisual que tenemos. Y muchas gracias. Bueno, vamos a detener aquí esta Vale, grabación. profe, gracias.